hoy vamos a tratar de avanzar en un grupo de hormonas, pero no las vamos a dar todas juntas porque como son muchas, va a generar medio confusión. Entonces, hemos preferido, en vez de hacer el repaso el jueves que viene, vamos a terminar de dar y bueno, como no es tanto, digamos, enredado el tema, sino es cuestión de estudiarlo, porque esto es teoría nada más, ustedes revisándolo, creo que mucho más lío ha sido todo el tema de integración metabólica, que lo pueden volver a ver y eso por lo menos me ha parecido que lo han entendido un poco mejor ahora que al comienzo del cuatrimestre. Vamos a ver un grupo más de hormonas y en algunos, cuando vayamos viendo el tema, les voy a mostrar cómo pueden ser las preguntas para que les pueda ir mejor a los que quieren promocionar. Bueno, solamente lo que hemos visto en la otra clase, para los que no han estado, ha sido especialmente el mecanismo de acción de las hormonas y desde el punto de vista bioquímico, que era cómo actúan los receptores, cómo entra la hormona cuando entra a la célula, y los que no entran, cómo se pega en la membrana a los receptores, qué desencadena adentro. Eso es muy importante, saber exactamente cómo actúa cada hormona, qué mecanismo de acción utiliza. Que en términos generales había dos, o se pega a la membrana o pasa dentro de la célula. Pero había distintos tipos de mecanismos que generaba si se pegaba o si pasaba, y eso lo tienen que saber. En algunos lo he puesto más claramente, en otros, pero el orden que vamos a seguir en la clase y el orden que hemos seguido en el capítulo es el del libro. O sea que si ustedes mirando el cuaderno, mirando el PowerPoint y siguiendo la teoría del libro, lo tienen que poder entender perfectamente. Algunas cosas que la hemos visto en la clase pasada las vamos a resumir y pasar medio rápido como para que podamos entrar en el tema que nos toca. Habíamos visto en el dibujo, especialmente de la tapa del inicio de esta presentación, todos los órganos que son productores de hormonas, que se llaman en general glándulas, glándulas de secreción interna. Y dentro de ellas estaba, que todos eran glándulas y formaban el sistema endocrino, pero había una que tenía relación o unión con el sistema nervioso. Y es el lugar justamente el de la hipófisis con el hipotálamo. Entonces aquí en el dibujito lo que vemos es que está el hipotálamo, que es sistema nervioso, que es el que manda señales a la hipófisis. La hipófisis tiene distintas partes y de acuerdo a eso el tipo de hormonas que genera, que va a fabricar también unas hormonas que son las que van a vehiculizarse por sangre para llegar al órgano efector de la señal que quiere mandar. Lo importante de aquí es que sepan que el hipotálamo, a pesar de ser sistema nervioso, en este caso fabrica una hormona y es vehiculizada por la sangre y va a ir a la hipófisis a estimular o mandar la señal o mandar la necesidad de que fabrique la hormona que le corresponde. Desde el hipotálamo, las hormonas que fabricaba se llaman hormonas liberadoras, porque la función es simplemente esa, ir a la hipófisis y decirle fabrique determinada hormona. Son 9 hormonas las hormonas liberadoras se retroalimentan, o sea, ¿qué señal le dice pare de fabricarla? Eso sería el mecanismo de regulación, es feedback negativo. Eso tienen que entenderlo porque va a ser una de las preguntas seguro. ¿Cuáles son con feedback negativo? ¿Qué es el feedback negativo? Es que el producto que genera la glándula, cuando sube a una determinada concentración, es el estímulo, la señal para que se deje de fabricar. Eso es un feedback negativo. En las hormonas ustedes van a ver que a la izquierda dice hormonas liberadoras y a la derecha están hormonas inhibidoras. En aquellos casos donde la hormona liberadora o la hormona que manda la señal a hipófisis, la que fabrica, imaginemos un caso de la TRH, que es la liberadora de TSH de hipófisis, que la tenemos más abajo. Cuando la cantidad de hormona de TSH sube a valores que es considera desde el punto de vista fisiológico suficiente, es la señal para que el hipotálamo deje de fabricar TRH. Eso es un feedback negativo. En aquellas hormonas donde ese feedback negativo no funciona, porque fisiológicamente no está dado así, existe una hormona inhibidora, que es la que provoca el parar o finalizar esa señal. ¿Sí? Entonces, ¿en cuáles hay feedback? ¿En cuáles hay hormona inhibidora? En aquellas donde no hay feedback negativo. Que si vemos son 3, las de la prolactina, las de los melanocitos estimulantes y la de la
No hemos visto, creo que la de la S todavía, ¿o sí? No, crecimiento habíamos visto, sí. Bueno, ahora lo vamos a ver más claro. En este cuadro, que parece un lío, y yo les he tachado lo que no habíamos visto, es simplemente para que, mirado con más detalle, veamos lo mismo. Está la liberación desde el hipotálamo de las hormonas liberadoras. Un detalle más que lo hemos visto en la clase anterior, todas las hormonas liberadoras llevan en la sigla una R y una H. Casi todas las siglas tienen que ver con el inglés, por eso están puestas al revés. Donde la H es hormona, la R es en inglés releasing, que es como liberación, liberadora, y hacia adelante la hormona sobre la que van a actuar o generar la señal. Entonces tenemos GRH, que es la hormona liberadora, de G, que es grow en inglés, de crecimiento, la hormona liberadora de la T, de tiroxina, la RHC, que es la hormona sobre la corteza suprarrenal, la CTH, y así en cada una. Está la prolactina y está en rojo en aquellos donde el feedback negativo no existe en la regulación, por lo tanto se necesita una hormona inhibidora. La hormona inhibidora es una hormona que sale ¿de dónde? Del hipotálamo. Entonces, el hipotálamo fabrica dos tipos de hormonas, liberadoras y de inhibición. En solo 3 casos hay inhibición y en la mayoría de los otros hay liberación. Va a actuar sobre hipófisis, generando la señal suficiente para que se fabrique la hormona que fabrica hipófisis. De hipófisis tiene esta estructura anatómica que ustedes después la van a ver en la materia de anatomía en detalle, pero lo importante aquí es que sepan que tiene dos partes muy bien diferenciadas, que es adenohipófisis y neurohipófisis. Esta se le llama como la glándula maestra. ¿Por qué? Porque es la que manda la señal casi al resto de los órganos, es como que regula, como si fuese el centro de cómputo de la determinación de qué se va a fabricar y por qué. Secreta 9 hormonas, de las cuales la mayoría regulan función de los otros tejidos. Y ahí están señaladas en orden todas las que fabrica. Y ahora vamos a ver qué fabrica la hipófisis. Lo podemos clasificar en dos partes, un lóbulo anterior y un lóbulo posterior. El lóbulo anterior, también llamado adenohipófisis, secreta las hormonas que se llamaban tróficas. Esa también es otra pregunta posible para saber por qué se llaman tróficas. Todas las hormonas que ustedes le vean la palabra trófica al lado, es porque son hormonas que van a un órgano o a una otra glándula a fabricar otra hormona. O sea, son intermediarias de una nueva señal. En cambio, las otras hormonas en general van al órgano blanco a ejercer la función que quieren. En cambio, estas son hormonas tróficas, hormonas que van a generar una nueva hormona. Eso es un camino de señales. La adenohipófisis fabrica estas hormonas tróficas y por eso terminan en su nomenclatura. Justamente la ACTH es adrenocorticotrofina, la TSH es tirotrofina, la FSH es hormona folículo estimulante, más específica de la función, el otro es luteinizante, pero las dos se llaman gonadotrofinas y la otra es melanocito estimulante. Esas son tróficas de adenohipófisis. Estas las tienen ustedes muy bien con subtítulos en el apunte. Y además se los voy a poner como las otras. También la adenohipófisis fabricaba dos hormonas que no son tróficas. ¿Qué querría decir que no son tróficas? Que no van a generar una nueva señal, sino van a ejercer el efecto. Estas son las dos que hemos visto el otro día, que era la del crecimiento y la prolactina. Esas son las dos hormonas que hemos visto en detalle en la clase anterior. Entonces, no son tróficas. Habíamos visto que tenían una función específica. La del crecimiento, estimular el aumento del tamaño de los huesos largos, y la prolactina tenía que ver con el desarrollo de los conductos mamarios y de la producción de leche. Y placenta, creo que en el libro no está en este orden exacto, pero lo hemos puesto aquí porque placenta, que es un órgano que se genera en el embarazo, tiene que ver con la alimentación del bebé, produce hormonas tróficas, hormonas que tienen que ver con mandar señales para que se produzcan otras hormonas. Dentro de la placenta, las dos más importantes que vamos a ver son la gonadotrofina coriónica y la lactógeno placentaria. La hormona gonadotrofina coriónica, tienen que saber que es la hormona que nos sirve para hacer un diagnóstico de embarazo.
es la que se llama HCG o, digamos, en el laboratorio uno la conoce como una subunidad beta de HCG. ¿Por qué esto de la subunidad beta? Porque desde el punto de vista químico está formada por dos subunidades, una alfa y una beta. Es una trofina y tiene estructura muy parecida al LH o a la FSH, donde la unidad o la subunidad alfa es común a todas ellas, pero la beta es la específica. Entonces el diagnóstico se hace por la presencia de la subunidad beta específica de HCG, porque la otra nos daría igual de la LH, la FSH y todas las que tienen esa subunidad igual. Entonces, ¿por qué se hace una subunidad beta en un test de embarazo? Porque es la fracción específica de la hormona, en este caso HCG o hormona gonadotrofina coriónica. Y la lactógeno placentaria, que también tiene que ver con el desarrollo y crecimiento del embrión durante el embarazo, que estimula el crecimiento del bebé. Mamotrófica quiere decir la producción o aumento del tamaño de las mamas o la capacidad de producción de leche después del parto. Y luteotrófica o eritropoyética, que tiene que ver con el cuerpo lúteo que alimenta al bebé durante el primer trimestre del embarazo y la producción de sangre. Y el mecanismo de acción, si ustedes se acuerdan que habíamos visto, estaban los más importantes y la mayoría de las hormonas actúan con segundos mensajeros. El segundo mensajero era el que no era capaz de introducirse en la célula, sino se pegaba en la membrana y desencadenaba la producción o formación de un segundo mensajero, que en estos casos ese mensajero es el AMP cíclico, que también en la mayoría es AMP cíclico, pero había otros que podían, que tenían, y que lo vamos a ver en algunos de los casos, la mayoría es segundo mensajero. Pero lo que sí tienen que ustedes diferenciar o hacerse un cuadrito es los que son con receptor en membrana, o sea que no pasan, y los que sí atraviesan. Y en el lóbulo posterior, voy a volver un segundito porque aquí yo tenía, que sí se los voy a poner cuando los ponga en el aula virtual, tenía dos diapositivas más donde detallaba un poquito de la ACTH, de la TSH y de las hormonas gonadotrofina. Lo que me interesa de ahí es que sepan estructura química, o sea, si son péptidos, en este caso son polipéptidos, que sepan el mecanismo de acción, son tróficas con mensajero, con AMP cíclico como mensajero, y es exactamente sobre qué hormona van a producir. ACTH son la liberación de las hormonas de la corteza suprarrenal, TSH es sobre tiroides para la fabricación de las hormonas de tiroides, y las otras dos, gonadotrofinas coriónicas, sí, que es FSH y LH, tienen que saber diferenciar la función, que a veces hasta los que hacemos los análisis nos confundimos. Es el FSH y el LH son hormonas femeninas y masculinas. En los dos casos actúan sobre los órganos, digamos, de producción de las células haploides, o sea, de tanto el óvulo como el espermatozoide. El FSH, la F quiere decir folículo estimulante, en inglés de nuevo, la H de hormona, folículo estimulante, participa en la producción o el desarrollo dentro del ciclo ovulatorio del desarrollo del óvulo. Y la LH es hormona luteinizante, es del desarrollo del cuerpo lúteo en la segunda mitad del ciclo con mayor importancia. En el caso del hombre, la LH es la responsable de producir la testosterona. Y en el caso de la FSH es la responsable de la espermiogénesis, fabricar los espermatozoides. Muchas veces pasa que en patologías asociadas a esto, por ejemplo, en el caso de un hombre no tenga espermatozoides. Entonces, suelen pedir el estudio de las hormonas que tienen que ver con los escalones hacia arriba. Entonces, lo primero que se hace es pedir, al mismo nivel de la fabricación de espermatozoides está la producción de testosterona, que sería la producción del órgano blanco, que serían las células específicas del testículo. La que les manda la señal es FSH y LH, que vienen de hipófisis. Y la que a su vez mandó esa señal está hacia arriba, las que hemos visto de hipotálamo liberadoras de las gonadotrofinas. Entonces, de acuerdo al lugar donde a uno lo que hace es dosar primero. Si ha hecho la primera observación que o la testosterona da bajo, porque los síntomas del paciente refieren, le hacen un análisis, se le da bajo, o cuando se hace no queda embarazada, una pareja con problemas para concebir, se le hace un espermograma y le da sin espermatozoides o muy bajo. Entonces lo primero que se hace es estudiar si la hormona que debía venir con la señal para que esa célula fabrique está presente o no. Entonces se hacen LH y FSH, tanto en el hombre como en la mujer, para estudiar la capacidad de producción de la última señal
o la última célula específica para producirlo. Si esas hormonas están bien, quiere decir que no es un problema de hipófisis, porque la hipófisis mandó bien la señal. Es un problema de la célula que no produjo o no recibió bien la señal. ¿Qué suele pasar? Si la hormona intermedia aumenta mucho, ¿qué significó? Que el feedback negativo no fue correcto. Porque si la cantidad de testosterona era alta o la cantidad de espermatozoides era buena, era la señal suficiente para que diga pare de fabricar. Entonces, si esto está aumentado al nivel del órgano efector o a nivel de hipófisis, nos va dando la posibilidad de determinar en dónde está la afección o cuál es el problema. Entonces, todos estos mensajeros son muy importantes en el diagnóstico de las patologías, porque en general, si son con un sistema de feedback negativo y están aumentados, ese feedback no está sucediendo. Entonces hay que investigar si se aumenta, a qué nivel es donde ese efecto de retroalimentación no se ha dado. En la TSH de la tiroides pasa lo mismo y ese sí lo vamos a ver en detalle. Mecanismos de acción y función. La estructura es saber, sí, si son proteínas, si son esteroides, si son derivados de ácidos grasos, porque las clasificaciones que la hemos visto la otra vez están, la clasificación de acuerdo a la estructura química, de acuerdo al tipo de receptores. Eso también es importante poder decir si uno les pide cómo se clasifican y cuáles son las que, o ejemplos. Bueno, y estas son las dos hormonas que libera la neurohipófisis, que son dos, la ocitocina y la vasopresina. Estas serían del otro lóbulo, aquí tenemos un dibujito de la hipófisis de nuevo, el anterior y el posterior. En el posterior están estas dos hormonas, que ya no son tróficas. Ellas tienen acción en el órgano blanco donde les toca actuar. Vemos primero la ocitocina. La ocitocina es simplemente un péptido formado por 9 aminoácidos, donde están los dos cisteínas, como ves el dibujito, que tienen sulfuros, se genera un enlace disulfuro y la hace que sea cíclica a ese nivel. Entonces, a ese nivel se forma un círculo o un ciclo de 6 aminoácidos y una colita que tiene 3. Esa, miren, de chiquitita y de lo potente que es la ocitocina. Esta es la que se la asocia con hormona del amor. Eso tiene mucho vos, no te hace mal. 9 aminoácidos cíclicos. Esta circula libre en sangre. Si circula libre, ¿qué les hace pensar? ¿Que es polar o no polar? Ya habíamos dicho quiénes circulan libre y si no tienen que pegarse una proteína. Las que son polares y si son aminoácidos, ¿tienen carga? Tienen carga. Entonces son generalmente las que circulan libre. La vida media es corta, 3 a 5 minutos se considera corta. ¿Y qué acciones importantes tiene? Contracción en el útero, pero dice condicionado a estrógeno y progesterona. Eso tal vez lo vamos a ver el jueves que viene o lo van a ver después en más detalle. No es que sola yo le pongo una persona, un hombre, por decir que no tenga estrógeno y progesterona, ocitocina no va a actuar, sino que está condicionada. Todo esto es un sistema de señales, un sistema muy perfecto que se autorregula de acuerdo a la proporción. En general, en el embarazo, al final del embarazo, baja mucho la progesterona. Entonces, la ocitocina que se ha ido fabricando va a tener capacidad de acción. En cambio, en el resto, si no, la ocitocina podría producir una expulsión o nacimiento en cualquier momento. Cuando está en tiempo, si uno le administra la ocitocina, induce el parto, o sea, acelera, ayuda al nacimiento. Pero no solamente esa es la función. En la glándula mamaria puede producir o ayudar a la excreción de la leche, porque lo que hace es la contracción de un músculo liso. Y es activada, o como todo un sistema que favorece para que se siga dando, la misma succión del bebé hace que se siga eliminando. Esto es importante que lo sepan, la diferencia. La ocitocina ayuda a la expulsión, a la eliminación, porque lo que hace es contraer el músculo, no a la producción. La producción habíamos visto que era la prolactina. Sí. Ah, no, puede nacer, ¿no? Que no puede tener. Sí, es el famoso goteo que les ponen a las madres cuando empezó el trabajo de parto. Si no, no le hace efecto. Es ocitocina. Lo que sí se ha visto es que la ocitocina localmente, si vos la pones en el cuello del útero, que a veces hay, las
gente que hace abortos pone pastillas de oxitocina en el cuello del útero y estimula una contracción y para hacer una pérdida, una expulsión. ¿No? Los perdidos son exactamente. Y aunque dejes rastros, vos vas a una guardia y te tienen que atender. O sea, no entendería por qué era el objetivo de ocultarlo. Pues lo que es ilegal, tienes razón. ¿Qué efecto negativo? ¿Que estás matando a un bebé? No. O sea, ¿el efecto nocivo para su salud? No. Psicológico, creo que le afectaría un montón. Así es. Después también he visto que ponen una laminaria que se llama, que es la que puesta con la oxitocina actuaría más rápido. Lo que pasa es que no hace efecto siempre, porque hay condicionantes que son del tema del estrógeno, de la progesterona, que tiene que ayudar, o la concentración no le hace efecto en todos los casos. El tema más serio de un aborto desde el punto de vista, desde la madre, es que como ese bebé no está en condiciones de expulsar, de salir entero, y está, imagínate, implantado en la pared del endometrio, vas a generar contracciones para eliminar, pero no va a salir solo porque no es natural, no es el momento. O imagínate que es como una raíz que está plantada. Entonces después hay que hacer un raspaje. En ese raspaje, aborto, tratar de eliminar, destruyes el endometrio. Es muy común ver mujeres que se hicieron un aborto, digamos, provocado en edad temprana y después no pueden quedar nunca más. O sea, han dañado de tal manera el útero que no hay implante. O sea, ese sería un posible error a largo plazo. Que se mueren, pero se mueren por infecciones o por hemorragias. Ese es por mala praxis. Pero, sí. Bueno, esa es la oxitocina. Miren de chiquitita y de potente que es. La otra, muy parecida, que también es de la neurohipófisis, es la que se llama hormona antidiurética, o la abreviatura es ADH, arginina vasopresina. También es un ciclo de 9 aminoácidos. La diferencia con la oxitocina está en 2 aminoácidos nada más. También forma un ciclo gracias a la unión de 2 cisteínas. Y la diferencia está en el tercer aminoácido de un lado y en la colita. Pero desde el punto de vista funcional es totalmente distinta. También circula libre porque es polar, porque tiene carga. Y la vida media un poquito más larga, de 15 minutos. Y la acción es antidiurética y vasopresora. ¿Qué significa esto? Controla la reabsorción de agua en los túbulos distales del riñón. Estas 3 funciones que están escritas aquí tienen que ver con la función de... usted sabe que el riñón lo que hace es filtrar, recupera, o sea, al revés de un colador. En un colador uno pasa y retiene lo que no sirve. Aquí el riñón pasa todo y se recupera lo que sí le sirve. Es un sistema, digamos, con mucha perfección en todo el sistema del riñón, que va reteniendo o devolviéndole a la sangre compuestos, iones que sí necesita. Salvo los conforma, que son los glóbulos rojos, que no los deja pasar nunca a la formación de líquido. Pero aquí una de las funciones más importantes del riñón es recuperar todos los líquidos, recuperar el agua, recuperar los iones. Entonces, esta hormona es la que ejerce ese efecto de recuperar todos los líquidos o la reabsorción a distintos niveles. En los tubos distales del riñón, después aumenta la permeabilidad del agua en la superficie luminal de los tubos y ductos colectores, disminuye la filtración glomerular, o sea que siempre el objetivo, en síntesis, es disminuir la diuresis. Todo pasaría, si no recupero lo que sirve, la cantidad de orina que se formaría y la eliminación sería muy grande. Entonces, si la función de la hormona antidiurética es recuperar los líquidos, si no me funciona, ¿qué va a pasar? Orina de más, pierde muchísimo líquido. El alcohol es un inhibidor. El mecanismo de acción aquí sí presten atención, porque de acuerdo a la función que cumple, el mecanismo es distinto. Esta es una de las pocas hormonas donde pasa esto. Si el efecto es antidiurético, o sea, recuperar el líquido,
La forma como actúa es por unión de membranas con formación de segundo mensajero AMP cíclico. Ese AMP cíclico estimula, ¿se acuerdan que habíamos visto? Otra enzima que en este caso es una proteinquinasa, una PK. Pero cuando el efecto, que también de esta hormona, es vasopresor, utiliza como segundo mensajero el IP3. ¿Se acuerdan que hemos visto? El isopresor, que tenía 3 fósforos, que inositol glifosado, IP3. Entonces, hemos dicho que la ADH en general recupera los líquidos, de nuevo, si falla, si no funciona, hay mucha eliminación de agua. Y así es lo que se llama la diabetes insípida. La diabetes insípida es una falla de esta hormona y hay una exagerada diuresis. No cumple su función. ¿Pero por qué se llama diabetes? Que a veces confunde. La diabetes en general es un sinónimo, es una enfermedad que uno la asocia con aumento de la glucosa. En este caso no hay aumento de la glucosa. Se la asocia desde el punto de vista del nombre porque en el diabético se orinan muchísimo por otra causa. En cambio aquí por una falla de la hormona antidiurética. Simplemente se llama diabetes porque orina mucho, es poliuria. Pero no hay aumento de la glucosa. Por eso se llama diabetes insípida. Y haciendo analogía al nombre, está la diabetes insípida nefrogénica, que es donde la hormona antidiurética en cantidad es normal, pero el paciente no tiene la capacidad de responder a la acción de esa hormona. Y es una falla genética. Ya lo voy a apagar. Y otra patología asociada a esta hormona es lo que se llama síndrome de secreción inapropiada, donde está alterada la regulación de la secreción, generalmente asociados a cáncer de pulmón, a tuberculosis pulmonar. La secreción también debería estar frenada cuando ya no hace falta, entonces es una secreción exagerada y por lo tanto hay una regulación errada. Y aquí si la secreción es exagerada, ¿qué habría? ¿Mucho o poca orina? Poca. Y ahora vamos a ver las hormonas tiroideas. Esto es muy importante, así que presten atención. ¿Qué son las hormonas tiroideas? ¿Dónde está la tiroides? Es una glándula que se encuentra en el cuello, en la base del cuello, tiene una forma como de herradura. Entonces, las hormonas tiroideas son producidas por la tiroides. Estructuralmente, las hormonas de las tiroideas tienen aminoácidos, derivan de los aminoácidos, pero están iodados. Esa es la característica de las hormonas tiroideas. Derivan de un aminoácido, pero tiene yodo. La tiroides, estructuralmente, está formado por 2 tipos de células. Unas células, el dibujito que son como si fuesen unas pelotitas amarillas con esos núcleos negros, esas son los folículos que están formadas por células que se llaman justamente células foliculares. Y generan como un espacio en el medio que alberga un líquido, material viscoso, coloidal, que es donde está una proteína que se llama tiroglobulina asociada con las 2 hormonas tiroideas que son la T3 y la T4. T3 de triiodotironina y T4 tiroxina, que es el nombre, pero que tiene que ver con 4 yodos en la estructura. La estructura química no la tienen que saber en detalle, pero sí saber aproximadamente cómo o de dónde viene. Estas son la T4, la de arriba, y la T3, la de abajo. Ahora la vamos a ver un poquito como para diferenciarlas. Provienen de un aminoácido que es la tirosina. Ustedes lo ven que estructuralmente es más o menos la mitad hacia la derecha. ¿Qué característica tiene? 2 anillos fenólicos, que son esos grupitos de 6. Donde están las flechitas tienen yodo. Los yodos, si uno tuviese que describirlo, están en posición 3,5 y 3'5'. Eso, cuando tiene los 4 yodos, se llama tetrayodotironina, que es el T4. En el caso del T3, que es el dibujito que está abajo, ¿dónde vemos que le falta? De acuerdo a la rayita, en el que se llama 5'.
T3 no tiene yodo en 5'. Desde el punto de vista fisiológico, eso es muy importante y eso me encanta para poder preguntarles, es la T3 es 8 veces más activa que la T4. En circulación, en sistema fisiológico, la T4 va a circular y cuando uno quiere que actúe pierde un yodo y seguramente va a tener mucha más acción. 8 veces más activa la T3 que la T4. Los yodos que están en la posición 3 y 5 son indispensables para que la molécula sea activa. No lo he puesto aquí, pero en el libro lo tienen claramente, que habría, no se lo he puesto en una diapositiva, habría una manera de que el T3, para ahorrar, digamos, producción en determinadas circunstancias, por ejemplo de la inanición, que no lo necesitaría, invierte el lugar de los yodos y se transforma en inactivo. Son como formas que tiene el organismo para no gastar energía innecesariamente. ¿Cómo se fabrican las hormonas tiroideas? Han visto que habíamos hecho el dibujito de las células foliculares que rodeaban un coloide interno. Aquí está dibujada como 5 nomás de una parte, no es que sea abierto, sino que son cerrados. Entonces, las células de la tiroides lo que necesitan fundamentalmente es el yodo para poder ser activas. Sin yodo no hay hormonas tiroideas activas. Entonces, lo que va a hacer es el yodo que se incorpora por los alimentos va a ser captada por las células de la tiroides y es en contra de gradiente, que significa que necesitan energía. Eso es un dato muy importante. ¿Cómo? Que no funciona. Sería un hipotiroidismo, ahora lo vamos a ver. Importante. En el caso del yodo, si vos no tienes yodo, ni se fabrican. O sea, no solo que se fabrica una inactiva, sino que no se fabricaría. Y ahora lo vamos a ver en qué casos es cuando no hay yodo. ¿La tiroides? ¿Pero por qué? ¿Por? La ventaja de que cuando te sacan la tiroides o se inutiliza, como pasa en algunos hipotiroidismos autoinmunes, es que el medicamento es exactamente igual que el activo que del organismo. Entonces, si vos lo incorporas, reemplazas perfectamente la función y no tienes ninguna otra complicación. O sea, se reemplaza exactamente. El yodo es para tratamiento. El yodo... Calcio puede ser la paratiroides, que hay otras glándulas que pero la de la tiroides. ¿No será que te está faltando la tiroides también? Ahora vamos a ver, todas participan en casi todos los metabolismos de la célula. Es como que regula el organismo. Es uno de los no funciona o no produce suficientemente las hormonas de la tiroides. La gente vulgarmente dice, tengo tiroides. Todos tenemos tiroides. Si no tuviera tiroides, estamos fritos. Pero gente... O cuando el hombre tiene un problema de próstata, dice, estoy con próstata. ¡Qué suerte! Si no... Porque estaríamos en el horno. Pero bueno, a veces el hipotiroidismo actúa mal, o sea, trabaja mal o produce poco. La levotiroxina es la T4. Solo que es levo porque tiene que ver con la capacidad esa de estrógena pero es la T4. En dos marcas, en una le llaman levotiroxina y en la otra marca le llaman tiroxina, que es la T4. Bueno, entonces, el yodo se incorpora con la dieta, es con transporte activo, necesita corriente, energía, y es contra gradiente. El yodo, ahí tenemos el dibujito, dentro de las células, es captado y pasan al coloide. A veces lo he puesto como yodo con I latina y a veces con Y, porque algunos libros lo ponen de una manera, pero es lo mismo. Yo duro, con I o con Y, ¿no? Entonces, este yoduro es oxidado. Entra como yoduro, que es como generalmente son incorporados en la comida, en las dietas, y es activado. La activación es la transformación. Si ven ahí este dibujito de yodo con un signo menos, es un anión,
transformado en un yodo inorgánico, o sea, yodo cero, como si fuese el yodo. ¿Quién facilita o permite ese paso? Una hormona. La hormona se llama peroxidasa tiroidea y es el dibujito ese, está ejemplificado con el dibujo verde en el gráfico, y esa hormona está en la membrana apical, quiere decir en la punta, de las células extrafoliculares. Entonces pasó el yodo y se activó oxidándola gracias a una hormona que está del lado de adentro, que es la peroxidasa tiroidea. Esa hormona también facilita la producción de una proteína. Esa proteína, cuando las proteínas necesitan un paso para después activarse o para madurar o para que sean activas, en general se llaman o prohormona o apo, en este caso, tiroglobulina. Entonces, la flechita verde que indica que esas células foliculares han fabricado una proteína que, como todavía no es activa, se la llama apotiroglobulina y pasa al coloide. En el dibujito vemos que es como una raya de color azul que tiene unos circulitos que son las tirosinas. Esa sería la estructura de la apotiroglobulina. Luego, este yodo activado, que está como yodo inorgánico, es capaz de incorporarse a los ciclos que hemos visto de estas tirosinas en las posiciones 3 y en las posiciones 5. Cuando incorpora solo en el 3 se llama monoyodotirosinil. Se los iba a escribir, pero bueno, en el libro lo tienen bien. Y cuando le incorpora el segundo yodo en la posición 5 es una diyodotirosinil. Son estructuras que no son las hormonas, todavía no son activos, simplemente están formando parte de esa proteína en forma conjunta. Aquí tenemos el mismo dibujito de qué sucedería dentro de la molécula de esta proteína. Tenemos los residuos de tirosina, se llama residuo cuando tiene la forma del aminoácido, está pegado a un resto de una proteína. Están las dos tirosinas y se le han incorporado ese yodo que está activado, que puede ser incorporado en la posición 3 y en la posición 5. Después, ¿qué pasa? Los residuos estos de tirosina se van a unir de a dos y van a formar, ¿se acuerdan que hemos visto la molécula, la estructura química, la hormona que corresponde? Después, esto blanco significa que se corta, se hidroliza esa proteína y va a liberar entonces la T4. Haciéndolo de nuevo al gráfico un poco más completo, después de la iodación, entonces la apoproteína, imaginemos que esa es toda la proteína, esa azul con los residuos, se va a convertir, una vez que está activada, por lo tanto que ya tiene el yodo, en la tiroglobulina, que es la hormona, que es la proteína que está en el coloide y que contiene, ¿se acuerdan que habíamos visto? Las hormonas que después se liberan. Después, ¿qué hacen estas células, que son las células folicular? En la zona luminal hemos dicho que quería decir la punta, la célula va a emitir pseudópodos, que son como esos brazos que engloban a esas gotitas del coloide y la van a internalizar por pinocitosis, que es un sistema que ustedes tienen que haberlo visto en los de las células, de cómo se puede incorporar determinados reactivos o compuestos, o en algunos casos sustancias. Las células entonces captan estas partes de la tiroglobulina y se hidrolizan, que son los cortecitos que se ven ahí en la rayita azul, liberando las hormonas tiroideas. La T4, que tiene las 4 yodos en rojo, o T3, que solo tiene 3. Estas hormonas, cuando son liberadas, son vehiculizadas por sangre y van a ir al sitio efector, que son, como hemos dicho recién, casi todos los tejidos, porque ajustan la actividad basal de casi todas las células. Esta hormona no actúa directamente, sino, como todas las hormonas, actúan con un receptor. En este caso, en las hormonas tiroideas, los receptores no están en la membrana, sino están adentro de la célula. O sea, es con receptores intracitoplasmáticos. Al unirse, ahí está el receptor con ese dibujo medio redondeado color violeta, al entrar la hormona, se forma el complejo hormona-receptor, va adentro del núcleo, se acopla a la zona de acción de la hormona y
¿Qué hemos dicho que hacían? ¿Activaba la? ¿Traducción o transcripción? Siempre la transcripción. Y le vamos a poner, uno que diga transcripción, otro que diga traducción, lo que ponga el correcto. Por todo no le Bueno, ¿cuáles son los efectos de las hormonas tiroideas? Este que te gustaba. Aumento de la actividad de la bomba de sodio y potasio, o sea que tiene que ver con la regulación hídrica o iónica de las células. Producción de calor. Los hipotiroideos en general son violentos, o sea, cuando les falla, sería todo lo opuesto. Y lo de arriba retienen líquido los hipotiroideos, porque no les funciona también la pena. Consumo de oxígeno, hidratos de carbono y de lípidos. Ellos ayudan a todo ese proceso del consumo de activar los metabolitos. En la degradación de proteínas y en la actividad del sistema nervioso simpático. Si vemos aquí este dibujito, es como para redondear o englobar cómo es el mecanismo de regulación. Entonces, el hipotálamo mandaba la primera señal, que era la hormona liberadora, que en este caso es TRH, hormona liberadora de tiroides, que va a actuar ¿sobre dónde? Sobre la hipófisis. Y la hipófisis lo que libera es la otra hormona, por eso era una trófica, que era la TSH, que es la hormona liberadora de la tiroides, sería sobre la tiroides. Va a ir por sangre y va a ir a la tiroides y ahí se fabrican recién las hormonas activas sobre los órganos, que es T3 y T4. Cuando la cantidad de T3 y T4 que se ha fabricado es suficiente para la acción fisiológica que necesita, esa cantidad es la que genera el feedback negativo. ¿A dónde? En los dos lugares. A nivel de hipófisis, pare de fabricar TSH, y a nivel de hipotálamo, pare de fabricar TSH. Ejerce entonces la T4 y la T3 feedback negativo a nivel de hipófisis y a nivel de hipotálamo. No necesita hormonas inhibidoras. Hipotálamo, he dicho yo. En el plasma, estas hormonas no circulan solas, sino circulan unidas a proteínas. ¿Quiénes son las dos proteínas? Se les ha agregado ahí, que no las tenía antes. Es una hormona que se llama TBG, de nuevo en inglés, globulina, binding, fijadora de tiroxina. Y la otra que es la transtirretina. Son dos proteínas que van o ayudan a que se vehiculice las hormonas tiroideas. ¿Qué pasa con estas hormonas? Estas hormonas, las pelotitas verdes estarían dibujaditas, lo que hacen es amortiguar los cambios en la concentración plasmática de las hormonas. ¿Qué quiere decir esto? Que son capaces no de pegar de a una, sino de pegar de a varias. Entonces, cuando la concentración, que sería el dibujito que está abajo en azul, aumenta de las hormonas tiroideas, estas proteínas lo que hacen es como secuestrarla, como a unirla. Entonces, de esa manera regulan cuánta hormona tiroides hay libre y, por lo tanto, efectiva o capaz de producir la función o la señal. Entonces, al unirla, no está activa. La que es activa es la libre. Entonces, la cantidad libre baja de acuerdo a la necesidad. Hasta que puede incluso bajar del todo porque no está activa nada. El organismo va a necesitar o va a depender esa producción de acuerdo a la acción fisiológica que necesita. Libera, por lo tanto puede aumentar. ¿Sí? Hemos dicho que tiene que ver con la producción de calor, la hormona. Por lo tanto, en los climas fríos, si produce calor, va a estar más o menos activada. Más. Necesitamos que se produzca calor por el mantenimiento de la temperatura corporal. Entonces, en los climas fríos hay un aumento de la producción de estas hormonas. Y el calor, teóricamente, tendría que ejercer el efecto opuesto. Entonces, en este dibujito lo que queremos ver es, imagínense como frenos. ¿Qué le pone frenos o qué le pone activación a cada paso? El frío haría que aumente. Sería como la flechita que indica el azul. Produzca TRH, produzca TSH, produzca T3 y T4. Hace calor, frenaría. Sería efecto negativo. Este es el que le mostraba hace un rato, que se ha demostrado que en algunos casos, por ejemplo, en ayunos largos o en desnutrición,
el metabolismo de las hormonas tiroideas trata de ahorrar esa energía o esa producción y genera esto que se llama una T3 inversa, donde el yodo, si se fijan, a ver si lo puedo marcar realmente, está en este lugar, pero no está aquí arriba, que era necesario para que sea activo, y lo tiene aquí, que no lo tenía el yodo, la T3. Entonces esta T3 inversa es capaz de como ahorrarla o mantenerla como en espera hasta que la necesite y no producir un gasto innecesario. Entonces sirve para ahorrar energía en una situación de desnutrición.